un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, para dar continuación con el contenido de nuestro curso, es momento de abordar el tema de la unidad 6, el cual lleva por nombre Evaluación Neuropsicológica del Lenguaje. La presentación consta de conceptos básicos sobre cuáles son los tipos de lenguaje, el cómo algunas áreas del cerebro están involucradas para su correcto funcionamiento y la importancia que tiene el lenguaje en una evaluación neuropsicológica. Los encargados de desarrollar esta presentación son mis compañeros Stephanie, Erika, Diego y una servidora Alondra. Entonces, sin más, doy comienzo a esta presentación. Entonces, ¿cómo podríamos definir el lenguaje? El lenguaje es el sistema de conducta más complejo de la especie humana. Está compuesto por sonidos y por símbolos que tienen distintos significados. Estos significados son interpretados por las funciones corticales y es lo que nos permite comunicarnos. Sin embargo, es variable y dependiente del idioma en que se expresen. Por ejemplo, si una persona que habla inglés produce el sonido hi, tú vas a entender que esa persona te está saludando o que te está diciendo hola. Pero si una persona que habla japonés produce el sonido hi, esa persona está diciendo que sí o está afirmando alguna situación. Es decir, que los símbolos y los sonidos pueden cambiar su significado o su connotación de acuerdo con el idioma que se esté utilizando. Otro aspecto importante del lenguaje es que está regido por normas que nos especifican la forma en que los elementos del lenguaje deben ser utilizados. Aquí es donde entran las reglas de gramática, de ortografía, el uso de signos de puntuación, etc. Como conclusión, podemos decir que el lenguaje posee propiedades específicas que lo hacen diferente de todos los códigos de comunicación conocidos en animales no humanos. Esto es una explicación general de lo que es el lenguaje, pero el lenguaje se divide en tipos. ¿Y cuáles son estos tipos de lenguaje? Bueno, pues mi compañera Fanny se encarga de resolver este cuestionamiento. Buenas noches, mi nombre es Stephanie y yo les voy a hablar sobre cuáles son y cómo se definen los tipos de lenguaje. Tenemos primero al lenguaje oral, que es una serie de ondas sonoras que implican un razonamiento y una asociación del fonema con el significado. Además, también implica el procesamiento acorde a cómo se nos está transmitiendo el mensaje. El lenguaje escrito, por su parte, es un patrón de ondas visuales que involucra la comprensión y la asociación a significados también, pero este requiere de dos habilidades. Primero, el lenguaje, el dominio del lenguaje, y la segunda, la codificación de ese lenguaje. Esto nos va a ayudar a que al transformar el escrito a fonemas, podemos hacer la asociación al significado y eso es lo que nos va a permitir comprender lo que estamos leyendo. Por su parte, el lenguaje de signos es un patrón de movimientos motores cuyo significado está dado por el grupo o colectividad que lo emplea. Su forma y estructura son autónomas, son propias de quien lo desarrolla y es similar al lenguaje oral porque también tiene un procesamiento acorde a cómo nos están transmitiendo el mensaje. Cosa que es diferente con el lenguaje escrito porque nos dan la oportunidad de procesarlo las veces que no sea necesario. Continúo con las áreas cerebrales involucradas en el desarrollo y sostenimiento del lenguaje. El lenguaje subyace a diversas áreas de la corteza cerebral de asociación en los lóbulos frontal y temporal. Por un lado, el hemisferio izquierdo es el encargado de las funciones básicas y motoras del lenguaje. El hemisferio derecho es el encargado de las funciones afectivas del lenguaje o en el aspecto emocional del lenguaje. La corteza frontal es la que da las órdenes o es la que emite las órdenes motoras que causan la producción del lenguaje. Y el encéfalo o las áreas del encéfalo que están dedicadas al lenguaje
se encargan de la representación simbólica y de la comunicación. Algunas de estas áreas, pues como vemos, es el área de Broca, el giro supramaxinal, el giro angular, la corteza auditiva primaria, pero también tenemos a la corteza visual, el área de Wernicke, entre otros. Pues bien, eso sería todo de mi parte. Ahora doy paso a mi compañera Erika. Muchas gracias por su atención. Buen día, profesora y compañeros. En esta ocasión les voy a mencionar 3 parámetros o componentes del lenguaje oral que se pueden evaluar dentro de una evaluación neuropsicológica, así como algunas tareas que se usan para evaluarlos. Tenemos, como mencioné, 3 parámetros que son la fluidez verbal, la repetición y la denominación. Para poder evaluar la fluidez verbal, lo que vamos a evaluar es cómo fluye el lenguaje, si este es pobre o si existe alguna alteración en su articulación, por ejemplo. Esto se va a poder evaluar con lo que es una conversación espontánea. Se puede analizar cualitativamente desde el momento en que se empieza a hablar con un paciente. En segundo lugar, tenemos la repetición. En este caso, el evaluador lo que haría sería decirle algunas oraciones, palabras o sílabas al paciente para que las repita. Y en la denominación, lo que se realizaría es que el evaluador le va a señalar algunos objetos al paciente para que él los nombre. No es necesario que mencione su funcionalidad, simplemente que mencione el nombre de cada objeto que se le señala. Por ejemplo, si el evaluador le señala una mesa, el paciente tendría que mencionar el nombre como tal, pues mesa. Para continuar con el tema, ahora toca el turno de hablar del lenguaje escrito. Voy a mencionarles 3 componentes que se pueden evaluar dentro de una evaluación neuropsicológica. Tenemos el deletreo oral, la escritura espontánea y el dictado. En lo que es el deletreo oral, la tarea que se va a realizar es que se le van a dictar al paciente algunas palabras letra por letra. En caso de que haya alguna alteración en la escritura, se revisa si es que esta es motora. Esto se va a realizar observando el tipo de letra, por ejemplo, si la letra es legible, si están bien formadas o incluso si existe alguna inversión en las palabras. En la escritura espontánea, lo que se va a probar o se va a examinar son la formación de las letras, así como la ortografía y la sintaxis. Para ello se le va a pedir al sujeto que, por ejemplo, escriba brevemente alguna actividad que vaya a realizar durante el día. Si en dado caso la descripción es muy pobre, podría ser un motivo para decir que hay alguna alteración en el lenguaje escrito. Y por último tenemos el dictado. En esto lo que se busca analizar son errores lingüísticos. Entonces la tarea que se va a solicitar al paciente que realice es que escriba palabras regulares o irregulares. Muchas gracias por su atención y doy palabra a mi compañero Diego para que continúe con el tema. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y en este momento les voy a hablar un poco sobre lo que es la afasia. La afasia es un trastorno en el cual se detecta un daño en el procesamiento del lenguaje, el cual tiene un origen orgánico por una lesión orgánica dada por un daño cerebral que puede ser de tipo vascular, puede ser neoplásico o incluso puede ser por un traumatismo o ya sea por una cuestión degenerativa. Por otra parte, el trastorno específico del lenguaje trata de un conjunto de dificultades en la adquisición del lenguaje que están presentes en un grupo de niños. Estos niños normalmente no presentan o evidencian problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores o sociofamiliares. Compañeros, profesora, vamos a comentar en este momento lo que en consenso con mis compañeras de equipo encontramos
como observaciones y aprendizajes en la aplicación del ejercicio de evaluación del lenguaje. Sobre todo de entrada vimos que se requiere mucho de aplicar pues la atención y la memoria, sobre todo de entrada cuando les explicábamos a varios de los sujetos. Sobre todo notamos que tenían que enfocarse muy bien y en instrucción como que iban encontrando un poquito más de concentración poco a poco, y pasando una pregunta o un reactivo a otro, iban encontrando como que un poquito más fácil las respuestas. Me tocó a mí observar de manera personal que sobre todo las figuras pequeñas pues a mi sujeto se le complicaban un poco y bueno. También esta otra de mis compañeras le pasó lo mismo, que quizás la persona como que no entendía bien las instrucciones y pues no se le podía dar más instrucciones, ¿no? Si acaso ella dice que le repitió un par de veces la instrucción. Pues bueno, a estos ejercicios pues parecen fáciles, pero sí requieren un espacio destinado para este tipo de ejercicios donde no haya interrupciones, donde haya pues no haya distracciones y el sujeto pueda pues enfocar toda su atención y toda su energía en el proceso. Yo creo que por ahora es todo. Les agradecemos mucho y pues estamos aprendiendo bastante bien con estos ejercicios.